buscar en su Biblia, puede abrir su Biblia en Gálatas. Gálatas capítulo 1, mis hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Gálatas capítulo 1, del versículo 6 al 10. Y vamos a hacer esta lectura, hermanos, alternadamente. Yo leo el 6, ustedes el 7 y nos reunimos todos en el versículo 10. Amén. Gálatas capítulo 1 del 6 al 10. Dice la palabra de Dios: Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Todos? O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén, amén. Hermanos, vamos a meditar en esta porción de la palabra. Y déjenme decirle, imagine que de repente le avisaron que en la puerta le llegó un correo, una carta, y la abre. Esta carta es de algún personaje importante para usted, pero es su mentor o su pastor o alguien que usted aprecia su consejo. Incluso puede ser un padre que recibe la carta de él. Y se da cuenta cuando la abre y la empieza a leer que no hay saludos, que no hay buenas noticias, que no hay buenas palabras, sino más bien hay como una confrontación para usted. Imagine que esto usted está leyendo y espera recibir algo bueno, leer algo bueno, pero lo que recibe es que usted está equivocándose, que está cometiendo muchos errores. ¿Qué pensaría? ¿Qué sentiría en ese momento? Hermanos, esta sensación de leer, de recibir un WhatsApp de alguien que aprecias, de alguien que aprecias un consejo, abrir tu celular y ver el WhatsApp y ver que te está confrontando, es una sensación de preocupación, de miedo, de nervios. Incluso hasta te puedes uno reír con esa risa nerviosa. Esta misma sensación, esto que podemos imaginar sintieron los hermanos de Gálatas. Hermanos, Pablo es un apóstol que escribió diferentes cartas, más de 10 él escribió a las iglesias, y en la mayoría de ellas, en la mayoría de las cartas de Pablo, él comienza siempre saludando. Él comienza mencionando quién es y luego saludando, y después termina alabando o dando una alabanza, ya sea a la iglesia o a Dios, a Cristo. Es un tono amigable, un tono amable, un pastor que quiere comunicar, ¿verdad? Pero siempre lo inicia de esa manera. Pero hermanos, en Gálatas vemos que Pablo no comienza saludando, no comienza declarando alguna bendición a la iglesia de Gálatas, sino más bien Pablo empieza con una advertencia. Él dice lo primero que vemos en el versículo 6: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado.
Entonces Pablo, hermanos, va directo a lo que él quiere decir. Él se evita estos saludos, la cortesía. Hagan de cuenta que Pablo está viendo que hay un incendio y en el incendio uno no llega saludando, ¿verdad? No llega preguntando, no llega anunciando su llegada. Más bien entra y lo importante es salvar las vidas de las personas. Pablo está tratando a la iglesia de Gálatas como si se estuvieran quemando, como si hubieran un incendio y él necesita actuar rápido, actuar en este momento. Entonces Pablo se evita todas esas cosas y va a un punto importante. Hermanos, hoy he titulado este mensaje de la siguiente manera. Pablo está defendiendo el evangelio y así lo puse, así lo titulé para que no se nos olvide: la defensa del evangelio. Defensa del evangelio. Pablo va a defender, hermanos, el evangelio de Cristo Jesús, y lo va a hacer a lo largo de varias cosas. Primero va a alertar a la iglesia. Después, hermanos, Pablo, él va a explicar que lo que está pasando no es algo sencillo, no es algo que uno pueda pasar por alto, sino necesitan, es de vida o muerte. Y luego Pablo va a enseñarnos lo que es la verdad de la palabra de Dios. Entonces, él va a defender el evangelio de tres maneras, hermanos, diferentes. Y hoy quiero compartir con ustedes estas tres maneras diferentes. Miren, imagínense entonces este incendio. Pablo quiere rescatar, quiere atreverse a entrar a la iglesia y llamar la atención de los hermanos porque estaban pasando por una situación muy, muy complicada. Miren, vamos a la primera división que hoy quiero compartir con ustedes. Hermano, por favor, denle ahí la siguiente. Lo primero, hermanos, que vemos aquí en el pasaje, miren, hay una alerta, una alarma. Y yo lo titulé así esta división: una alerta de fraude. El peligro de una fe alterada. Miren, y esta palabra alterada, no es otra cosa. Uno se imagina a alguien alterado. ¿Qué piensa usted cuando le dicen algo alterado? Alguien loco, ¿no? Que está ahí desesperado, haciendo cosas de alterado, ¿sí? Pero la palabra alterada es una fe que no es la verdadera fe, sino que la alteraron. Ahí le pusieron algo a la fórmula de la coca y ya no sabe a una coca, sino que sabe a Pepsi. Algo le pusieron, ¿verdad? Algo le pusieron. Entonces, alterado tiene que ver con que modificaron, no que andan todos ahí locos o despavoridos, desenfrenados, no, hermanos, más bien modificaron la fe, ¿no? Entonces Pablo, hermanos, comienza llamando la atención y podemos ver que él está en modo alerta. Él está llamando a la iglesia a que estén alertas porque hay un fraude. Imagínense la palabra fraude, ¿no? Es cuando alguien no solo no dice la verdad, sino que él juega con los sentimientos, juega con las emociones, ¿no? Entonces, miren lo que dice la palabra de Dios, versículo 6. Pablo, acuérdense, se olvida de los saludos, se olvida de todo y empieza a decir: estoy maravillado de que tan pronto, dice la palabra, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Miren, Pablo usa esta expresión, ¿verdad? Estoy maravillado. Pablo está en shock, está asombrado, un asombro doloroso. ¿Alguna vez usted se ha asombrado con dolor? Como cuando alguien tiene un accidente o se cae y usted ve la cara de dolor de alguna persona y uno se asombra por el impacto, pero tiene una sensación como de: ay,
y hasta no se puede reír, sino más bien le da algo ahí, ¿no? Pablo está asombrado de dolor. O sea que lo que él está viendo le duele, pero lo asombra. ¿Cómo es posible? Es como esta idea, ¿no?, de perplejidad. Pablo está con la boca, los ojos abiertos de lo que está viendo, hermanos. Estoy maravillado, dice, estoy perplejo, estoy en shock, ¿no? Entonces, ¿qué estará viendo Pablo de estar así, en esa condición, hermanos? Pablo está maravillado y dice que él no puede estar contento con lo que está viendo. Él está viendo algo y no está contento, no está tranquilo. Él necesita decir. Y miren, la palabra dice de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Pablo está maravillado porque la iglesia en Galacia, ¿qué? Se está alejando del que los llamó. Esta palabra alejando es una palabra importante porque da la idea, hermanos, que los sinónimos que podemos usar: alejando, desertando. La idea que Pablo usa es para un soldado en un ejército que está en un bando y de repente abandonó a su general, abandonó a sus compañeros, pero no solo los abandonó, sino que, ¿qué creen? Se unió al ejército enemigo. Se unió al ejército contrario. Entonces Pablo está diciendo que varios se están alejando, están desertando, se están cambiando a otro equipo, a otro ejército, como el que metió el gol en el Mundial en México, ¿verdad? Este hombre mexicano parecía más africano. Hermanos, hagan de cuenta que esa es la idea. Alguien que estaba aquí en un ejército, pero desertó y se cambió al lado contrario. Entonces Pablo está viendo, mis hermanos, que los Gálatas estaban con Dios. ¿Y qué creen? Se fueron alejando de Dios. Pero no solo desertaron de Dios o estaban desertando de Dios, sino que se hicieron enemigos del Señor. ¿Les suena? Miren, la palabra, Pablo dice que está maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia. Y hermanos, Pablo está viendo que los Gálatas no han terminado de desertar, de dejar a Dios, sino que están empezando a dejar a Dios, están alejando de Dios, están desertando del pueblo de Dios. Pero Pablo dice, están desertando para seguir, ¿qué dice? Un evangelio diferente. Entonces, hermanos, Pablo está alertando a la gente, está llamándoles la atención. Oigan, pongan atención porque se están alejando del que los llamó. Hermanos, Dios es un Dios que se está conformando una familia para Él. Está formando un pueblo para Él. Y a través de la gracia, es decir, el regalo inmerecido, Dios está aceptando a las personas pecadoras que han puesto su fe en la obra de Jesús. Dios los está llamando para Él. Entonces, Pablo está diciendo que Dios nos llama, ¿verdad? Está diciendo que Dios hace un llamado. ¿Y cómo es que Dios lo llama a usted? ¿Cómo es que Dios me llama a mí? Usted, para llamar a su amigo, novia, novio, esposo, esposa, papá, mamá, lo que hace para llamar a cada quien, ¿qué hace? Por teléfono, WhatsApp, internet, Wi-Fi, necesita algo para llamarlo. Dios, hermanos, está llamando a la humanidad, está llamando al mundo, a las personas, y lo está haciendo de una manera. Dios llama a las personas para que estén con Él.
Dios es un Dios que quiere estar con las personas, que quiere vivir, que quiere morar, que quiere comunicar con usted, con su familia. Eso es lo que Dios quiere. ¿Alguna vez han escuchado hablar que no, la gente no cree en Dios? Pero según la Biblia, mis hermanos, eso es algo que no cabe dentro de los planes de Dios, porque Dios quiere darse a conocer. Dios quiere que la gente lo conozca. Dios está llamando a las personas. Es diferente. Las personas no estamos buscando a Dios. Las personas no estamos llamando a Dios. Las personas vivimos sin Dios, dice la Biblia, alejados sin Dios, y vivimos contentos sin Él. Pero Dios está llamando a las personas, está buscando a las personas, está llamándolos. Pablo está diciendo, los está atrayendo para Él. Y la manera en que lo hace, mis hermanos, no es a través de un culto, no es a través de un evento religioso, sino es a través de su Hijo Cristo. Hermanos, Dios está llamando a la gente y lo hace por medio de su Hijo. Jesucristo, hermanos, es la puerta, dice la palabra, ¿verdad? Es el acceso al Padre. Entonces, Pablo está maravillado, está perplejo, está asombrado porque Dios ha llamado a los Gálatas, pero los Gálatas se están alejando de Dios, dice la palabra, os hayáis alejado del que os llamó para seguir un evangelio diferente. Hermanos, los Gálatas estaban en un problema. El problema de ellos es que estaban dejando a Dios, pero ellos no sabían. Miren lo que dice el versículo 7. Dice Pablo, para seguir un evangelio diferente. Luego dice, y aclara Pablo, no que haya otro, o sea, no existe otro evangelio, sino que, ¿qué dice ahí? Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, ahorita vamos a llegar a este capítulo, a este versículo, perdón, pero miren, número 1 que quiero dejar en su corazón. Hay un llamado de alerta, hermanos, de parte de Pablo para los Gálatas, porque ellos estaban siguiendo un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, hermanos, hay un solo evangelio que permite llegar a Dios. Solo hay un evangelio, solo hay una manera que permite que usted se acerque a Dios, y es la obra de Jesucristo. El arrepentirse de sus pecados y creer en la obra de Cristo Jesús lo acerca a Dios. Esa es la única manera que hay, que existe en el universo, hermanos, para llegar a Dios. Por eso Pablo dice, no es que haya otro evangelio, esta es la única manera, pero ustedes están siguiendo otro evangelio. Hermanos, el problema de los Gálatas es que ellos tenían a Cristo, y algunos que os perturban, dice, ¿verdad? Le estaban añadiendo a Cristo, la obra de Cristo, le estaban añadiendo, tú tienes que. Entonces, Jesús sí, pero tú tienes que, y ellos decían, circuncidarte para ser aceptado por Dios, para ser recibido por Dios. Pero el evangelio que Pablo predicaba era únicamente creyendo en Cristo Jesús por gracia. No le añadía a Pablo nada. Pero entonces los judaizantes, hermanos, estaban perturbando y le añadían. Entonces era Cristo más tienes que. Y usted puede ponerle tienes que ofrendar, diezmar, circuncidarte, venir, dar, hacer. Pero hermanos, el evangelio de Cristo es por gracia, ¿verdad? Es un regalo que no ganamos, que no merecemos, que solamente recibimos. Pero los judaizantes le estaban agregando, y Pablo, hermanos, está diciendo aquí en este llamado de alerta, en este fraude, este peligro de una fe alterada, que si tú le añades
a tu fe en Cristo Jesús, si tú le añades lo que tú quieras, lo que vas a obtener es alejarte de Dios. Se están alejando de Dios. Ellos tienen a Cristo, creen en Él, pero están agregándole algo. Eso significa que se están alejando de Dios. Hermanos, a veces, este es un problema del cristiano, y es que creemos que Dios nos ama y nos acepta de acuerdo a nuestro desempeño de venir al culto, de ofrendar, de diezmar, y nos rechaza cuando caemos y cuando experimentamos debilidad en nuestra vida. Hermanos, cuando creemos en un evangelio que no solo es por gracia, uno empieza a hacer cosas para que Dios nos ame, para que Dios nos acepte, para que Dios nos quiera. Y en el momento que usted falla, usted siente que no merece el amor de Dios, el perdón de Dios, a Dios en su vida. Pero hermanos, el evangelio de Dios, de Cristo, es un evangelio que funciona por gracia. No le tenemos que añadir nada a ese evangelio. Hermanos, a veces uno piensa y cree que si yo hago tal cosa, Dios me va a amar más. Y que si yo me equivoco, entonces Dios me ama menos. Y no sé cómo ha sido su vida, no sé qué tanto se haya equivocado, qué tanto haya acertado, qué tanto haya crecido. Pero hermanos, el evangelio y Dios son gratuitos. Usted no tiene que ponerle nada. Hermanos, a veces cuando pasamos por desiertos en nuestra vida, yo pasé por un tiempo, estaba en el seminario, en donde yo sentía, hermanos, que Dios no me escuchaba. ¿Alguna vez usted ha sentido eso? Yo sentía que oraba, yo sentía que leía la Biblia, yo sentía que iba al culto ahí en el seminario, pero yo me sentía lejos de Dios. Yo sentía que mi oración, mi canto, Dios no lo escuchaba. Es más, como si Dios ni siquiera estuviera ahí. Eso es normal hasta cierto punto en nosotros, porque nuestros sentimientos a veces nos ganan. Y sentimos que Dios no nos escucha, y sentimos que Dios no nos ama, y sentimos que Dios no está. Pero hermanos, yo lo he contado en un devocional, creo, de Mi Refugio, de una mamá, creo que ya lo he dicho varias veces, una mamá que tiene a su hija y la va a dormir. Ya se llegó la hora, la va a dormir. Y ella le dice, como todas las noches, a su hija, vamos a orar. Pero ella sentía en su corazón que no estaba conectando en una relación buena con el Señor. Sentía que Dios estaba alejado de ella, pero aún así le dijo, vamos a orar a su hija. Y empezaron a orar y esa noche oró su hija. Y su oración de su hija fue sencilla. Pero ella vio que su hija estaba orando con fe. Ella sabía que Dios estaba con su hija y oraba con fe y le pedía que pudieran dormir bien, que cuidara a sus papás. Y ella sabía que su hija creía y tenía fe, sentía la presencia de Dios, pero ella no lo sentía y ella añoraba eso, esa cercanía con el Señor. Y ella pensaba, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer para sentir eso, para experimentar esa relación con Dios? Y de repente se acordó que su hija no estaba haciendo nada.
Ella estaba solamente disfrutando de la presencia de Dios en su vida y tenía fe y descansaba en eso. Hermanos, a veces usted y yo sentimos que necesitamos hacer algo para que Dios nos ame, nos escuche, se manifieste, esté. Pero la realidad, hermanos, es que nuestras emociones nos ganan y todo lo que es con mi relación con Dios no es en base a mi esfuerzo, sino es en base a mi fe, a mi confianza en el Señor. Hermanos, al evangelio no le tiene que añadir usted nada. Más bien lo tiene que recibir, lo tiene que usar, lo tiene que disfrutar. El evangelio, hermanos, es que Dios nos está llamando por medio de su Hijo. Si usted tiene fe en Cristo Jesús, usted tiene a Dios. Aunque pase por un problema, aunque pase por una situación difícil, aunque pase por dolor, Dios está con usted. No porque usted haga, no porque usted no haga, sino porque usted cree en Cristo Jesús y de esa manera usted está con el Señor. Amén. Hermanos, Pablo está maravillado porque ellos le estaban agregando a la fe, al evangelio, sus obras. Y Pablo concluye que si hacemos esto, al contrario, nos vamos a alejar de Dios. Nos vamos a alejar de Dios. Hermanos, hay gente que cree que haciendo más cosas va a recibir más del Señor, pero no funciona así. Eso es peligroso, hermanos, porque puede que nos estemos alejando de Dios. Así que no le ponga nada de usted, sino recíbalo nada más, porque el evangelio es por gracia. Amén. Entonces hay una alerta, hermanos, hay una alerta de fraude. Y miren, vamos al segundo. Yo quiero decirles que titulé la segunda parte, segunda división, de esta manera. Miren, gotas de veneno. Las falsificaciones modernas de la verdad. Miren, Pablo dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, miren, Pablo está diciendo, no que haya, está diciendo que al evangelio de gracia, la gente, otros lo estaban mutando, le estaban cambiando su naturaleza, le estaban dañando, lo estaban modificando a ese evangelio por gracia. Hermanos, dice Pablo, no que haya otro, sino que algunos os perturban. Hermano, esto es otra alerta importante para usted. Mire, algunos perturban al evangelio, dice Pablo. Hay personas que perturban y pervierten el evangelio, invierten, dan vuelta. ¿Alguna vez, hermano, usted ha pensado que hay quienes están en contra de Dios? ¿Habrá alguien que esté en contra de Dios? ¿Han escuchado hablar de Satanás? ¿Han escuchado hablar de los demonios? Hermanos, la Biblia nos enseña que ha habido, ¿verdad?, guerra contra Dios. Después hubo guerra contra su Hijo, Cristo, pero Él venció. Cristo se fue al trono con su Padre para abogar por usted y por mí, para preparar moradas. ¿Y qué de Dios se quedó aquí en la tierra?
mis hermanos. El Espíritu Santo da vida a la iglesia. Mediante el Evangelio, hermanos, Dios está salvando a las personas. Mediante la predicación del Evangelio, Dios está no solo salvando a las personas, las está redimiendo, las está rescatando, las está liberando mediante el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y Pablo identifica, hermanos, algunos enemigos. Dice, hay algunos que os perturban. Y aquí Pablo dice algunos, ¿a quién perturban esos algunos? Dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. ¿A quién? A los Gálatas, a la iglesia de Gálatas, algunos los estaban perturbando. ¿A qué le suena esta palabra? Perturbando. Distrayendo, molestando, estorbando, corrompiendo, alejando a los Gálatas. Y luego no solo se enfocan con los Gálatas, sino que, ¿qué dice la Biblia? Que pervierten, ¿qué otra cosa? El Evangelio de Cristo. Entonces Pablo identifica que hay un peligro. No solo los Gálatas estaban alejando de Dios creyendo otro evangelio, sino que hay otro peligro. Y ese peligro, Pablo dice que hay algunos que os perturban y que pervierten el evangelio, que están distorsionando el evangelio y los están perturbando a los Gálatas. Mis hermanos, hoy en día, ¿siente usted, cree usted, piensa usted que alguien a usted lo perturba? ¿Lo está invitando a otra verdad? ¿Lo está queriendo seducir para dejar a Dios y al Evangelio? ¿Para dejar a Cristo, olvidar al Señor? ¿Cree usted que eso todavía está en nuestros días? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, hermanos, el Evangelio, según la Biblia, tiene una naturaleza exclusiva y absoluta. Es rígida, no hay otra manera. El Evangelio es la buena noticia de Dios, en la que Dios está salvando, está perdonando a las personas por medio de Jesucristo su Hijo. Ese es el Evangelio, hermanos. El Evangelio, hace 8 días, el hermano Pablo nos predicaba y nos decía, no nació en una universidad, no nació en Roma, no nació en la mente de la gente, sino nació en Dios, en la mente de Dios. Es Dios el que organizó, el que vislumbró, el que dio al Evangelio. Entonces, hermanos, Dios lo dio de una manera. Él está salvando a la gente de una manera, está declarando los justos de una única manera, y esa es mediante la predicación del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, pero hay gente que quiere añadir o quitar. Hermanos, miren, imagínense que usted está en el desierto. ¿Ya se imaginó? Pues no tiene que trabajar mucho, ¿verdad? Ayer, antier, 40 grados, sensación, 39, y tiene sed. Y le dan un vaso bien frío, bien frío con mucho hielo de agua. Y usted se lo va a tomar. Pero la persona que se lo está dando le pone una gotita de veneno. Tiene sed. Hace mucho calor. Piedras Negras.
No hay un Oxxo cerca. Tiene el agua allí. Solo es una gota, gotitita. Si usted analiza, es agua todavía. Solo tiene un poquito de veneno. ¿Se la toma? ¿Por qué? ¿Tiene sed? Mis hermanos, miren, Cristo más algo es igual a nada, a nada. Y Cristo más nada es igual a todo, todo. Hermanos, ¿usted cree en Cristo Jesús? ¿Cree que Él es el Hijo de Dios? ¿Cree que Él vino a la tierra? ¿Cree que Él murió por sus pecados? ¿Cree que Él resucitó al tercer día? ¿Cree que esa es la manera para que Dios lo acepte, lo perdone, lo salve, le dé la vida eterna? ¿Cree eso? Entonces, hermanos, según la Biblia, usted tiene todo. Todo. Hermanos, Cristo es suficiente para salvar, para perdonar, para redimir, para rescatar, para librarnos, dice la palabra, de todo mal. Y es suficiente para recibir el perdón, la gracia, la vida eterna de Dios. No tiene que hacer usted absolutamente nada más que recibirlo, creerlo, recibirlo, arrepentirse, entregarse a esa verdad, tener fe en esa verdad. Hermanos, una gota de veneno al agua es como si usted le añadiera al evangelio: Dios me va a perdonar si creo en Cristo y si diezmo. Dios me va a responder si creo en Cristo y si diezmo. Dios me va a dar si creo en Cristo y voy y hago. Hermanos, pero la realidad es que no. Así como está el evangelio, hermano, usted lo tiene que recibir, y mire bien. Y así como está el evangelio, usted lo tiene que dar. Dice la palabra que recibimos de gracia y damos de gracia. Así como lo recibí, así yo lo doy. Hermanos, cuando usted predique el evangelio, predíquelo de esta manera. Hermano, hermana, amigo, amiga, tú puedes recibir el perdón de Dios, tú puedes recibir a Dios, tú puedes recibir la vida eterna. ¿Qué hago? Le van a decir: cree en la obra de Cristo Jesús. Y usted le empieza a contar qué hizo Cristo. Si esa persona cree eso, hermano, usted puede estar seguro de que esa persona está respondiendo al llamado de Dios. No hay otra manera, hermanos, de acercarnos al Señor, de que el Señor nos ame, más que a través del evangelio de Jesucristo. ¿Usted lo cree? Hermano, compártalo, compártalo, así como lo recibió. Por eso Pablo, hermanos, está maravillado, está sorprendido, porque cuando él les predicó a los Gálatas, él no les dijo que tenían que hacer nada. Ese evangelio que les predicó era de gracia, por gracia, pero ellos se estaban dejando seducir, contaminar, y estaban pidiendo a la gente que hiciera algo. Hermano, hermana, usted no le pida a la gente que haga nada. Crea, arrepiéntete de tu pecado y cree en Cristo Jesús. Pero a veces nosotros le decimos: ven a la iglesia, ven a tal. Pero eso no va a salvar a las personas, hermanos. Lo que salva es cuando usted predica el evangelio de Cristo Jesús. Amén. ¿Seguros?
No se tomen el agua con una gota de veneno. Hermanos, esto no significa que no somos responsables para lo demás. De hecho, Gálatas lo va a aclarar más adelante, pero primero, hermanos, Pablo está maravillado de que la gente de los Gálatas, los cristianos, estaban dejando seducir y se estaban circuncidando y estaban diciendo: miren, nosotros hacemos. Hermanos, es importante que cuando usted escuche a alguien predicar, usted vea que cuando la gente llama a la salvación a las personas, no les pida nada. Porque ahorita hay muchas iglesias que piden, pastores que piden, líderes que piden. Pero si usted, diría Pablo, empieza a escuchar y cree que la fe se puede comprar, cree que Dios se puede ganar, entonces, hermano, usted no tiene el evangelio, por lo tanto no tiene a Dios. Amén. Hermanos, vamos a la última y nos vamos. Miren, Pablo dice más adelante, versículo 8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare, ¿qué dice? Otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mis hermanos, Pablo va a empezar después de que ya se sorprendió, está maravillado de que ellos se están dejando seducir y perturbar. Hermanos, Pablo empieza a decir ahora a él, miren, mas si aún nosotros. Y Pablo está hablando a nombre de los apóstoles. Mas si aún yo o mis compañeros Pedro, Juan, todos los demás que estuvimos con Jesús, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y hermanos, esta palabra anatema, ¿verdad? Ya lo estudiaron en los grupos. ¿Qué significa? Maldito, o reciba una maldición. Hermanos, Pablo va a hablar sobre dos máximas autoridades. Él habla en el pensamiento religioso a un apóstol, mas si aún nosotros, los apóstoles, o sea, los meros buenos, los pilares de Jerusalén, los pilares de la iglesia, y habla de un ser celestial, un ser sobrenatural que no es persona, un ángel del cielo. Entonces Pablo dice: mas si aún toda la autoridad de todos los hombres les predican otro evangelio, o incluso si algo espiritual les empieza a predicar otro evangelio, sea anatema. Reciba maldición, sea maldito. Y Pablo se incluye: si ustedes me escuchan que yo les estoy predicando un evangelio diferente, sea yo anatema. Hermanos, el mensaje es el que debe de ser el fiel para predicar. No importa quién lo trae, en el sentido de que si dice la verdad o no. El mensaje tiene que ser el verdadero. Hermanos, en otras palabras, si aún el pastor, si aún tal hermano les predica otro evangelio, sea anatema. Hermanos, el mensaje es lo que es la verdad. Porque acuérdense que el evangelio no es un invento de una persona, ni de Pablo, ni de los apóstoles, sino que nació en la mente de Dios, en el corazón de Dios. El evangelio es idea de Dios. Entonces el hombre, hermanos, no le puede modificar. Amén. Y el que empieza a modificar, dice la palabra de Dios, recibe, ¿qué?
maldición. Entonces, hermanos, este es el veredicto que Pablo usa. Hermanos, usted otra vez recibió el evangelio por gracia, comparte el evangelio por gracia. Hermano, no se espere. A veces a mí me pasa que yo veo a alguien y digo, le voy a compartir el evangelio. Y yo digo en mí, pero no sé. Voy a ver si empieza a hacer cosas buenas. Si como que él solito va haciendo cosas buenas para predicarle el evangelio. Pero el evangelio, mis hermanos, se predica a todas las personas. No importa nada, ¿verdad? No importa nada. El evangelio, dice la palabra de Dios, que debe ser predicado a toda criatura. A todos los que escuchamos, vivimos, estamos en este planeta, debe de ser predicado el evangelio. ¿Pero qué evangelio? El evangelio de Cristo, la verdad. Hermanos, entonces usted, si va y lleva el evangelio, confíe en que usted no es el que va a hacer algo en la otra persona. En que usted va a convencer, en que usted va a dar, en que usted va a preparar, en que usted va a hacer que la persona crea y sea recibida por Dios. Más bien, lo que va a lograr eso es el mismo evangelio. Hermano, por eso usted tiene que tener la confianza de que si rechazan al evangelio, están rechazando a Dios y no lo están rechazando a usted. Porque usted no es el que inventó, no es el que da, no es el que convence. Usted tiene la confianza de que usted no es el que o la que va a convencer y va a transformar los corazones, sino que el mismo evangelio va a transformar a las personas. Pero hay que asegurarnos, hermanos, que lo que estemos compartiendo realmente sea la verdad del evangelio. Amén. No le estemos poniendo, no le estemos quitando. Hermanos, usted puede compartir el evangelio. ¿Quiere hacerlo? Hermanos, ese es el medio por el cual Dios está salvando. Hermanos, miren, aquí les tengo, el mensaje diluye o altera la gracia y la gloria de Cristo. Debe ser rechazado radicalmente. Ustedes saben que a los que identifican los billetes, a los bancos, a los que trabajan en esta cuestión, para identificar a un billete verdadero de uno falso, ¿han escuchado qué hacen las personas? ¿Cómo los enseñan? ¿Cómo enseñan para que ellos puedan identificar un billete falso de un verdadero, de un bueno? Hay varios, ¿cómo se dicen? Métodos. Tienen muchos candados, muchas maneras de el billete verdadero. Pero lo que hacen para entrenarlos a las personas que van a ver si es verdadero es que les enseñan un billete original, el bueno. Y lo tienen que estudiar, lo tienen que ver. No les enseñan el falso. Les enseñan el original para que ellos se acostumbren a las marcas que tiene, al grosor, al color, a todas las marcas para identificar qué es bueno. Entonces, no les enseñan lo que está equivocado, sino les enseñan el bueno, el correcto. Hermanos, usted y yo fuimos llamados únicamente a dar el evangelio verdadero. A veces la gente quiere decir cuál es el otro evangelio y qué es lo que no es y qué es lo que sí es, pero usted y yo solo somos llamados a decir la verdad del evangelio. Hermanos, ¿y cómo vamos a saber cuál es el verdadero evangelio? Pues vamos a ir a la verdad de la Biblia, sabiendo la verdad de la Biblia únicamente. Hermanos, la palabra de Dios nos va a ir declarando cuál es.
Así que, hermano, usted tiene una tarea importante. Y la primera tarea que tiene es que debe de estar alerta a cuando escuche que la gente hace un llamado a la salvación, a Dios, al perdón de Dios, a la reconciliación, y predica el evangelio si lo hace de una manera fiel. Tiene que usted estar alerta. Y número 2, no tiene que comer, beber, recibir un evangelio que esté adulterado, sino que sea el verdadero. Para que usted sepa cuál es el verdadero, tiene que conocer el evangelio, tiene que conocerlo. Hermanos, entonces tenemos esta tarea. Miren, al último Pablo en el versículo 10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Pablo está diciendo que él tiene una sola meta, y es agradar a Dios y ser siervo ¿de quién? De Cristo. Lo que Cristo diga que él haga, Pablo va a hacer. Y Cristo le dijo que predicara el evangelio de una manera fiel, de una manera verdadera. Hermanos, ustedes y yo somos llamados a creer en el evangelio. Por eso yo les pregunto a ustedes, ¿están seguros de que lo que han creído es el verdadero evangelio? Si usted duda, tiene la oportunidad de creer el evangelio. Hermano, si usted piensa que venir al culto, que venir a la iglesia, que por eso usted es hijo de Dios, habla como cristiano, se viste como cristiano, convive con cristianos, si usted cree que eso lo hace ser cristiano, déjeme decirle que eso no es verdad, es falso. Para ser hijo de Dios, usted no necesita hacer ninguna obra, pero sí necesita arrepentirse y creer en Cristo Jesús como su Salvador y como su Señor. Hermanos, compartamos esto. Si usted está hoy aquí y piensa que eso lo hace cristiano, déjeme decirle que tiene la oportunidad de ser llamado hijo de Dios, así como yo la tengo, así como el pecador más pecador la tiene. Es creer en Cristo Jesús como Salvador y como Señor. Y si hay alguien aquí que quiere tomar esta decisión, dígaselo al Señor, dígale: yo vine aquí pensando una cosa, pero yo escucho que Dios, tú me perdonas, tú me llamas, puedo ser tu hijo, tu hija, solamente creyendo en Cristo Jesús. Yo quiero hacerlo. Dígale al Señor, dígale con su corazón: yo quiero. No sé si antes había creído otra cosa, no sé si antes había vivido de esta manera, pero hoy yo quiero creer que Jesucristo es el Señor, es el Salvador del mundo. Si usted cree eso, haga una oración, dígaselo al Señor: yo lo creo. Y pídale a Dios que lo perdone, pídale a Dios que lo salve. Dice la palabra de Dios que usted solo tiene que recibir el perdón, la vida eterna, la reconciliación con Dios, las bendiciones de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Dios está salvando al mundo, mis hermanos, por medio de Cristo Jesús, por medio de su obra, por medio de lo que Él hizo en la cruz. Esa es la verdad, esa es la verdad del evangelio, el único evangelio. Así que si a usted lo invitaron a hacer algo, a portarse bien, a cambiar, déjeme decirle que la palabra de Dios nos llama únicamente a arrepentirnos y a recibir el perdón, la salvación de Dios. Usted puede, todos
tenemos esa oportunidad. Hermanos, si usted ha vivido pensando que Dios no escucha su oración, que Dios a lo mejor se olvidó, déjeme decirle que tampoco eso es verdad. Todo lo que tenga que ver con Dios y las bendiciones de Dios, mis hermanos, están en Cristo Jesús. Y si usted tiene a Cristo en su vida, usted va a recibir lo que el Señor ha prometido para sus hijos. Hermanos, no vivamos vidas creyendo que vamos a ganar el favor de Dios, que haciendo tal cosa vamos a ganar el amor de Dios. El amor de Dios se recibe mediante Jesucristo. La bendición de Dios se recibe mediante Jesucristo. La vida eterna se recibe mediante Jesucristo. El perdón se recibe mediante Jesucristo. Dice la palabra que cuando uno cree en Él, Él nos va transformando y ahora hay amor, gozo, paz, paciencia en su vida. No que usted tenga que esforzarse para conseguirlo, más bien usted tiene que enfocarse en su relación con Dios y el Señor va a transformar su vida. Si usted ha intentado cambiar por usted mismo, nunca va a poder. Lo único que tiene que hacer es acercarse al Señor mediante el Evangelio y el Señor va a cambiar, va a transformar su vida. Así que, hermanos, estamos en manos de Dios. Todo el cambio que va a haber en nuestras vidas es por Él, viene de Él. Las bendiciones del Señor vienen de Él mediante su Hijo Jesucristo. Créalo, créalo. Hermanos, yo lo invito a que pueda tomar una decisión y pueda considerar en su corazón si ha creído en el Evangelio. Porque solo hay uno, dice Pablo. Y si ha creído, disfrute de la bendición de la presencia de Dios en su vida. Vamos a orar. Dios, gracias te doy, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y el plan tuyo, la misión tuya, Señor, es mediante tu Hijo Jesucristo, Señor. El perdón, la salvación, la bendición vienen de Él y con Él. Padre, te pido que tú nos ayudes a poder recibirlo, que lo recibamos intacto, Señor, sin agregarle, sin ponerle, sin pensar en que necesitamos, Señor, de nuestros propios esfuerzos para llegar a ti, ser salvos, Padre. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que están aquí. Y si hay alguien que, Señor, está escuchando que tu bendición, que tu perdón, que la vida eterna son gratuitos mediante Jesucristo, Señor. Si alguien lo está escuchando y quiere tomar esa decisión de recibir, Señor, a Jesús, de creer en Él, te pido que tú, Padre, puedas obrar en su corazón y que puedas, Señor, abrirle los ojos y que puedas declararlo, Señor, como tu Hijo, porque Él ha creído en tu Hijo Jesucristo, Señor. Porque ella ha creído, Padre, en Él. Señor, no se trata de lo que nosotros podamos hacer o hagamos, sino se trata de lo que Jesucristo hizo a favor de nosotros. Padre, te pido que también tú ayudes a cada uno de mis hermanos, a mí, Señor, a predicar de manera fiel el Evangelio, Señor. A decirle a la gente, Padre, que tú quieres y estás llamando a las personas a estar contigo. Que tú, Señor, en tu corazón está el propósito, Señor, de acercarte a la gente y que has puesto a Jesucristo como el medio, Señor, para hacerlo. Te pido que ellos les puedan decir a las personas, a sus amigos, a sus familias, Señor, que está disponible la salvación para ellos, Señor, así como está disponible para nosotros. No que tengan que hacer algo,
sino que recibirlo solamente por fe. Padre, ayúdalos a ellos a que puedan predicar el evangelio de esa manera, Señor, que lo demos de gracia así como lo recibimos, Padre, que les enseñemos a las personas, Señor, a vivir el evangelio de una manera digna, fiel todos los días, Padre. Si hay alguien que, Señor, se ha alejado de ti, tratando de esforzarse, Señor, quiere recuperar esa relación contigo, yo te pido que tú le muestres, Padre, que tú has estado con él. Que, Señor, tu presencia y tus bendiciones se reciben, Señor, mediante tu Hijo Jesucristo, no mediante el esfuerzo, Señor, que uno haga. Padre, yo te pido por la iglesia, para que podamos vivir, Señor, siempre creyendo en el evangelio, en el que es el verdadero evangelio, Señor. Como dice el apóstol Pablo, Padre, que busquemos siempre tu favor, agradarte a ti, ser siervos de tu Hijo, Señor. Padre, estamos en tus manos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.